Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La mayoría de las personas jamás oirán hablar de mí. Mi deber es resguardar aquellas escrituras que ni siquiera los cardenales más eminentes deberían consultar. Manuscritos que, aunque silenciados por la historia, siguen latiendo en las profundidades de nuestra memoria colectiva, como advertencias que nunca deberían haberse permitido existir. Entre estos textos, uno ocupa un lugar especial, el Ars Goetia, la primera y más célebre parte del Lemelleton Clavicula Salomonis, conocido también como la llave menor de Salomón. Lejos de ser una superstición medieval, como muchos creen, este grimorio recoge una tradición milenaria cuyos orígenes se pierden en la antigüedad. Según sus relatos, el rey Salomón, hijo de David y elegido de Dios, recibió no solo sabiduría inigualable, sino también el conocimiento de las fuerzas invisibles que dan forma al mundo. Se le concedió un anillo sagrado, grabado con el sello del mismísimo Creador, que le permitía invocar y dominar a los demonios. Estos demonios no eran seres toscos ni bestias irracionales, eran 72 inteligencias poderosas, cada una con dominio sobre aspectos específicos del saber y la naturaleza. Algunos enseñaban ciencias ocultas, otros revelaban secretos escondidos, otros provocaban tempestades, y unos pocos dominaban incluso la manipulación de la mente humana. El propósito de su sumisión no era el capricho ni la maldad. Salomón los utilizó para construir su obra maestra, el Templo de Jerusalén, esa casa gloriosa que debía ser digna de albergar la presencia de Dios. Tras completar su cometido, el sabio rey selló a los demonios en vasijas de bronce, aseguradas mediante conjuros indescifrables para cualquier mortal. Así fueron escondidos en lugares inaccesibles, donde se suponía que nunca podrían ser liberados. Sin embargo, los documentos más antiguos, aquellos que he tenido el privilegio y la desgracia de estudiar, revelan una verdad diferente. Uno de ellos no fue encerrado, uno de ellos escapó. Su nombre era Ornias. Ornias no era un demonio menor. No era un espíritu vulgar de fuego o pestilencia. Según los textos antiguos, era el más sabio de todos. Mientras sus compañeros obedecían a la fuerza del anillo de Salomón, Ornias se mantenía distante, analizando, observando, planeando. Se decía que su dominio era la construcción no solo física sino conceptual, la arquitectura de las palabras, la geometría de las ideas, la edificación misma del pensamiento humano. Durante la construcción del templo, Ornias desempeñó un papel crucial. Era capaz de mover piedras inmensas con el mínimo esfuerzo, de calcular proporciones perfectas en instantes, de corregir los errores de los arquitectos humanos sin que ellos siquiera advirtieran su incapacidad. Su participación era tan esencial que algunos cronistas secretos aseguraban que, sin su ayuda, el templo jamás habría alcanzado la perfección que lo convirtió en leyenda. Pero Ornias no se conformaba con servir. Desde el primer momento, supo que el destino que le aguardaba era el encierro eterno, y desde el primer momento tejió su plan para evitarlo. Su oportunidad llegó no frente a Salomón, cuya sabiduría divina lo hacía invulnerable a la manipulación directa, sino frente a los ángeles designados para custodiar a los demonios antes de su confinamiento. Estos seres, aunque incorruptibles en su fidelidad, eran sensibles al razonamiento. No conocían la duda porque su naturaleza les impedía cuestionar la voluntad de Dios, pero no eran impermeables a las sutilezas del lenguaje. Ornias comenzó por sembrar pequeñas interrogantes. No los desafió abiertamente. Al contrario,
Formulaba preguntas inocentes, aparentemente respetuosas, que llevaban a los ángeles a reconsiderar los términos exactos de su misión. ¿Era justo encarcelar a todos los demonios por igual, sin distinción de actos? ¿No habían algunos, como él, cumplido sus tareas con obediencia y diligencia? ¿No merecía una criatura que había contribuido a la gloria del templo una consideración diferente? Los ángeles, acostumbrados a ejecutar órdenes claras, comenzaron a debatir entre sí. El mandato era absoluto, sí, pero Ornias había logrado enredarlos en una red de razonamientos sutiles, de matices morales que nunca antes habían tenido que considerar. Mientras discutían, mientras analizaban, mientras buscaban una respuesta que reconciliara su deber con la aparente injusticia señalada, Ornias actuó. No huyó corriendo ni se escondió en las sombras. Simplemente dejó de ser visible para ellos. Para cuando Salomón fue informado de la confusión, Ornias ya no estaba. No fue una rebelión, no fue una batalla, fue una fuga silenciosa, tan perfecta como los planos invisibles que había trazado desde el principio. Tras el engaño de Ornias, su huida no significó olvido. Aunque su ausencia fue, por momentos, un alivio para quienes entendían su poder, pronto quedó claro que su permanencia en el mundo no sería discreta. Algunos registros muy antiguos, conservados en lugares donde la vista humana rara vez alcanza, sugieren que Ornias no desapareció sin dejar huellas. Su conocimiento, su astucia, su obsesión por el orden y la manipulación comenzaron a manifestarse de manera sutil en distintas épocas y geografías. Hay construcciones que, aún hoy, desafían la comprensión moderna. No son solo piedras apiladas con precisión inverosímil. Son obras que obedecen patrones de armonía matemática y simbólica que no debieron ser accesibles en su tiempo. Desde algunos templos ocultos en las entrañas de Siria, hasta catedrales europeas cuya arquitectura revela fórmulas de proporción desconocidas para sus constructores aparentes. Los rastros de una inteligencia mayor se perciben si uno sabe dónde mirar. Ornias no parecía intervenir directamente. Más bien, como quien susurra a distancia, inspiraba a ciertos hombres cuyas ambiciones o deseos de poder los hacían vulnerables a su influencia. No fueron muchos, pero bastaron. Cada avance abrupto, cada idea fuera de época, cada construcción inexplicable, fue como un eco de su existencia aún no extinguida. Esta influencia, claro, no pasó desapercibida para todos. A medida que la Iglesia consolidaba su poder temporal, voces discretas comenzaron a señalar la existencia de conocimientos que no podían tener otro origen que no fuera uno ajeno a la voluntad divina. La confusión creció cuando, en los márgenes más oscuros de la tradición esotérica, surgieron referencias dispersas a un grimorio perdido. Ese grimorio, atribuido vagamente a discípulos de Salomón, que no compartieron todo su saber con la posteridad, hablaba de una entidad nombrada simplemente como el que no fue encerrado. Los fragmentos sobrevivientes, copiados a mano y en extremo codificados, no mencionaban a Ornias por su nombre. Pero las descripciones eran inconfundibles. El maestro de la elocuencia, el arquitecto del engaño, el que domina las matemáticas del espíritu. Aquellos fragmentos circularon de forma clandestina entre alquimistas, cabalistas y ciertos monjes renegados. Su existencia era negada oficialmente, pero su contenido terminó por alcanzar oídos sensibles dentro del Vaticano. Fue entonces cuando la alta jerarquía de la Iglesia entendió que Ornias no era un mito enterrado en las arenas de Jerusalén, sino una amenaza latente. Sin hacer pública su preocupación, porque el solo reconocimiento de un demonio activo habría minado la imagen de dominio espiritual que la Iglesia proyectaba, se inició un proceso silencioso de recopilación y contención. Se recuperaron tratados, cartas,
diarios personales y cualquier objeto o texto que hiciera alusión a la existencia o las acciones de Ornias. Este esfuerzo no se trató de un acto de fe, fue una operación de inteligencia, de preservación del orden interno. Dentro de la Iglesia, Ornias no era visto como un ser a ser exorcizado, sino como un fenómeno que debía ser contenido, estudiado y vigilado. Se le trató como un asunto de administración extraordinaria, en términos burocráticos, lejos de las aulas teológicas y de las homilías públicas. La fe no era suficiente para lidiar con él. Se requería una aproximación distinta, basada en el conocimiento prohibido que durante siglos se había preferido enterrar bajo toneladas de ortodoxia. Fue entonces cuando comenzaron las primeras búsquedas discretas. Equipos pequeños, integrados por estudiosos, agentes de confianza y eruditos en saberes olvidados, fueron desplegados en diversas regiones del mundo. Su objetivo no era capturarlo, sino rastrear sus manifestaciones, entender el alcance de su influencia, y si era posible, ubicar la fuente primaria de su conocimiento. Estas expediciones, casi siempre disfrazadas como misiones arqueológicas, peregrinaciones o estudios históricos, dieron origen a algunos hallazgos perturbadores. Manuscritos que hablaban de pactos silenciosos entre reyes y voces invisibles. Códices que describían fórmulas imposibles de arquitectura. Testimonios de eremitas que aseguraban haber sido visitados en sueños por un ser que ofrecía conocimiento a cambio de pequeños sacrificios de voluntad. Poco a poco, los rastros de Ornias fueron conformando un mapa incompleto pero inquietante. No había patrón fijo en sus movimientos ni en sus actos de influencia. Parecía elegir a sus instrumentos según la oportunidad, el momento histórico y la capacidad de cada individuo para alterar el curso de los acontecimientos. Nunca se encontraron pruebas directas. Ornias no dejaba un cuerpo ni una reliquia física que pudiese atarse a su nombre. Su presencia era deducida, como se deduce la existencia del viento al ver moverse las hojas. Pero para quienes sabían interpretar esos signos, su actividad era indiscutible. Así fue como la Iglesia, en su faceta más oculta, decidió redoblar sus esfuerzos, no para destruir a Ornias, pues entendieron que un ser cuya naturaleza era inmaterial y cuya existencia era un ejercicio de razón pura, no podía ser simplemente aniquilado, sino para, eventualmente, idear una forma de atraerlo, limitarlo y encerrarlo donde su capacidad de influir fuera reducida al mínimo. El cómo lograrlo, el precio que implicaría y las consecuencias que desataría serían asuntos que las generaciones posteriores tendrían que enfrentar. Cuando Ornias percibió que los caballeros templarios y otras órdenes eclesiásticas se acercaban cada vez más, sabiendo de su rastro y del fin inminente de su libertad, su astucia entró en acción. La Iglesia no solo era una institución poderosa en términos de fe, sino también de influencia política y militar. Ornias comprendía que los hombres que le pisaban los talones no se detenían ante nada para atraparlo y encerrarlo. Frente a esta amenaza, su solución fue crear una distracción de proporciones épicas, una guerra que enfrentaría a la Iglesia misma. A través de sus manipulaciones, Ornias acercó su influencia a Felipe IV de Francia, conocido también como Felipe el Hermoso, quien por esa época se encontraba en un conflicto latente con la Iglesia, especialmente con el papado de Clemente V. La tensión entre el rey y el papa era ya un terreno fértil para las intervenciones de Ornias, pues Felipe deseaba tener un control mayor sobre los recursos y riquezas que la Iglesia poseía en Francia. Ornias, con su astucia demoníaca, jugó un papel clave en alimentar las tensiones entre el rey y el papa, y lo hizo más directo aún cuando se dio cuenta de que el papa tenía conocimiento sobre sus movimientos y la persecución que se le había decretado. Fue entonces cuando Ornias manipuló la situación para que Felipe IV orquestara la famosa Casa de los Templarios en 1307.
un conflicto que se desató con una serie de arrestos masivos contra los caballeros templarios, quienes no solo representaban una de las instituciones más poderosas de la Iglesia, sino que también tenían conocimiento sobre la existencia de Ornias. Felipe, aprovechando su rivalidad con el Papa y su necesidad de asegurar poder sobre la Iglesia, ordenó la detención de todos los templarios bajo cargos de herejía, corrupción y adoración a un demonio oscuro. Lo que parecía una simple guerra entre el poder temporal y el poder espiritual fue, en realidad, una distracción orquestada por Ornias. Al hacer que Felipe IV desatara la persecución de los templarios, la atención de los caballeros y eclesiásticos que lo perseguían se desvió hacia la captura de estos hombres, quienes, además, al ser acusados de prácticas heréticas, no recibirían apoyo directo de la Iglesia, sino que serían tachados como traidores. La guerra, disfrazada de una purga religiosa, sirvió como una cobertura perfecta para que Ornias escapara, pues los templarios y otras facciones de la Iglesia se vieron obligados a centrarse en este conflicto interno y no en la persecución del demonio mismo. Al crear este enfrentamiento, Ornias consiguió que sus perseguidores se dispersaran y centraran sus fuerzas en una lucha que no solo retrasó su captura, sino que también sembró discordia y desconfianza dentro de la Iglesia, provocando una división que se extendió por años. De esta manera, Ornias manipuló hábilmente la situación a su favor, logrando una fuga temporal de su capturador más cercano, el poder eclesiástico. La guerra que él mismo propició, lejos de ser una simple distracción, se convirtió en una pieza clave de su plan maestro para escapar de la condena de aquellos que buscaban encerrarlo. Sin embargo, la guerra orquestada por Ornias no detuvo a la Iglesia. Aunque habían perdido la pista, no abandonaron su búsqueda. Fue entonces cuando los clérigos, guiados por un conocimiento ancestral y la desesperación, idearon un ritual único para atraparlo. Sabían que Ornias no era un demonio que pudiera ser apresado por medios convencionales. Su astucia y su capacidad para manipular la realidad le permitían escapar de los intentos más directos. El ritual requería algo que Ornias nunca había anticipado: su propia obsesión por el cielo. Durante siglos, se había alimentado de la idea de ser un ser superior que en algún momento volvería a ocupar un puesto privilegiado entre los ángeles caídos. La Iglesia, al darse cuenta de este deseo insaciable de poder, diseñó un engaño perfecto. Crearían una prisión que imitara el cielo, un paraíso que fuera tan convincente que el mismo Ornias no podría distinguirlo de la realidad. Este complejo ritual fue realizado por un grupo secreto de magos y alquimistas que trabajaron durante semanas para preparar el terreno. No era solo una cuestión de hechizos. Se requería el sacrificio de varias vidas, el uso de artefactos perdidos y la recitación de textos antiguos olvidados por la mayoría. Cada componente del ritual estaba minuciosamente planeado para envolver a Ornias en una ilusión que lo mantuviera prisionero. La magia empleada para crear esta prisión fue tan avanzada que, incluso los más experimentados en el arte de la hechicería, no podían comprender todos sus matices. Se utilizó una combinación de encantamientos y artes oscuras que provocaron que el entorno alrededor de Ornias comenzara a cambiar gradualmente. Lo que al principio parecía un refugio, un lugar de paz, pronto comenzó a moldearse según las expectativas del demonio, hasta que creyó estar de nuevo entre los cielos, rodeado de la belleza y la magnificencia que tanto deseaba. Este engaño fue el primero en la historia que logró capturar a un ser tan poderoso como Ornias, no por medios físicos, sino por medio de un juego mental y espiritual que nunca antes se había visto. Ornias, con su inteligencia y su ego desmesurado, nunca imaginó que podría ser víctima de tal engaño. Pensaba que había logrado escapar una vez más, y que los cielos mismos lo habían recibido. La ilusión de estar en el cielo fue tan perfecta
que el demonio nunca sospechó que se encontraba cautivo. La prisión que lo contenía simulaba ser un lugar luminoso, sereno y lleno de belleza indescriptible. Cada rincón reflejaba la imagen que Ornias tenía de la perfección celestial. Los sonidos, los colores, la temperatura, todo parecía estar diseñado para mantenerlo en una falsa sensación de seguridad. Estaba rodeado por lo que consideraba el cielo, y su mente, cada vez más confundida por la perfección de la ilusión, lo convenció de que estaba donde siempre había pertenecido. Lo que Ornias no sabía era que el ritual lo había atrapado en un lugar creado por magia que se asemejaba a su propia visión del cielo. Mientras permanecía allí, convencido de su nueva posición, los hombres de Dios, ahora en posesión de la información secreta sobre su paradero, se dieron cuenta de que su búsqueda había llegado a su fin. Ornias no estaba muerto, pero estaba atrapado, prisionero de un engaño tan perfecto que ni él mismo podía entender lo que había sucedido. Hoy en día, Ornias sigue atrapado en lo más profundo del Vaticano, en una celda subterránea de la que, según se rumorea, nunca podrá salir. Pero él no lo sabe, o más bien, no lo cree. En su mente, esa celda no es una prisión, sino el reino celestial que gobierna. Y no está solo. Según los informes que he podido leer, Ornias cree que tiene un ejército de ángeles a su mando, dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplir sus órdenes. Lo peor de todo es que algunos sacerdotes se presentan ante él como esos ángeles, para recibir sus sabios consejos. Una de mis lecturas más impresionantes fue el caso documentado en los registros de un sacerdote que se acercó a Ornias hace varios años. En su diario, describe cómo fue recibido por el demonio caído, quien lo miró como si fuera una de sus huestes celestiales. En lugar de encontrar a un ser derrotado y confinado, Ornias lo miró con una serenidad aterradora, convencido de que el sacerdote era uno de sus ángeles, un mensajero que venía a buscar su sabiduría. Ornias, comenzó el sacerdote, hemos venido a ti porque el mundo necesita dirección. Tu luz es necesaria para salvarnos. El sacerdote, al igual que muchos otros, se inclinó ante él. Y Ornias, sin dudar, aceptó su devoción. Lo miró fijamente, y en sus ojos no había rastros de duda. Estaba convencido de que los ángeles que se presentaban ante él eran fieles seguidores, buscando consejo de su divinidad. Todo lo que toco es sagrado, dijo Ornias, según lo relatado por el sacerdote. No hay separación entre el cielo y mi voluntad. Mi ejército está dispuesto a obedecerme. Si el mundo está perdido, es porque no han entendido que yo soy el que debe ser seguido. No hay otro Dios que yo. En ese momento, el sacerdote, con una mezcla de miedo y fascinación, se arrodilló. Sabía que no estaba ante un simple demonio, estaba ante algo mucho más peligroso. Una mente que había transformado su prisión en un reino. Ornias no estaba en el infierno. En su mente, él era el dios de un cielo personal. Durante la conversación, el sacerdote comenzó a creer que, tal vez, Ornias estaba tocando algo más profundo que las enseñanzas tradicionales. A través de sus palabras, emanaba una autoridad que no podía ser ignorada. Y lo peor de todo es que, en algún punto, el sacerdote no sabía si estaba escuchando a un demonio o a una deidad. Cada respuesta de Ornias era más convincente que la anterior. Mis ángeles, continuó Ornias, me sirven sin cuestionar. Ustedes, hijos de mi luz, son la manifestación de mi poder. No hay otro por encima de mí, y si desean encontrar la salvación, deben rendirse a mi voluntad. Al estar en mi presencia, demuestran su fidelidad eterna. Yo no soy un simple espíritu. Soy el principio y el fin. Según el relato del sacerdote, la atmósfera en la celda estaba cargada, como si, a través de las palabras de Ornias, la energía misma de la habitación se hubiera transformado.
El sacerdote comenzó a sentir que las paredes de la celda no eran paredes, sino los muros de un templo divino, donde Ornias era el único ser digno de adoración. Pero, Ornias, le dijo el sacerdote, ¿qué pasa con aquellos que no siguen tu luz, con aquellos que se resisten? Ornias, con una calma aterradora, respondió, los castigaré, como corresponde a los que rechazan la divinidad. La desobediencia es un crimen contra el orden divino. No hay perdón para quienes se oponen a mí. El sacerdote se retiró de la celda con una sensación de horror. No solo por lo que había escuchado, sino por la forma en que Ornias lo había convencido de su poder. Algo en su mente comenzó a cambiar. ¿Realmente estaba ante un demonio? ¿O había algo más profundo en la distorsionada visión de Ornias? Lo que es aún más perturbador es que, según otros informes que he leído, no es el único sacerdote que ha tenido este tipo de encuentros. Varios más se han presentado ante Ornias, cada uno tratando de entender lo que está pasando, y todos, de alguna manera, se han visto atrapados por su persuasiva fuerza. Algunos incluso han llegado a escribir que, al estar en su presencia, sentían que estaban ante un Dios verdadero, no ante el demonio caído que todos pensaban. Ornias, en su delirio, predica a gritos en su celda, «Soy el rey de todos los cielos, y mi ejército está siempre a mi lado. No importa cuánto tiempo esté aquí, yo seguiré siendo el que guíe a los hombres». Lo más inquietante es que, mientras Ornias sigue atrapado en su celda, su influencia crece. No físicamente, claro, pues está confinado, pero mentalmente su poder se extiende, corrompiendo las mentes de aquellos que se acercan a él. Algunos sacerdotes ya hablan en sus círculos de la verdad que Ornias les ha revelado, y con el paso del tiempo, las preguntas surgen. ¿Qué pasará cuando Ornias finalmente despierte de su letargo y se dé cuenta de su poder? ¿Y si, algún día, uno de sus ángeles decide liberar al dios caído? De alguna manera se teme que este no sea el final de Ornias, sino simplemente otro capítulo en su historia. Tal vez el demonio caído está esperando pacientemente en su prisión, con su ejército celestial dispuesto a cumplir sus órdenes, esperando que el mundo finalmente se arrodille ante su poder. Mi nombre es Alonso Herrera, y lo que voy a contarles queda completamente bajo su criterio. Créanlo o descártenlo, pero yo lo viví. Nunca he sido alguien que necesite convencer a nadie. Mi trabajo no se trata de eso. Se trata de ver, escuchar, intervenir y, cuando es necesario, actuar para evitar que algo peor suceda. Durante años pensé que ya conocía los límites de lo que podían enfrentar un sacerdote y un exorcista, pero ese caso me demostró que todo lo que creía entender se quedaba corto. No lo olvidaré jamás, porque fue el inicio de algo que nos superó a todos. Todo comenzó con un expediente que llegó a la Santa Sede. Estábamos en Roma, dentro del edificio donde trabajamos quienes pertenecemos a ciertas ramas discretas de la iglesia. Yo estaba revisando documentos antiguos, como cualquier día normal, cuando Gabriel Moretti entró y dejó un sobre mi mesa. No dijo nada, ni una sola palabra. Solo lo dejó ahí y esperó a que yo lo abriera. En ese momento no imaginé la clase de contenido que estaba a punto de leer. Tomé el sobre, rompí el sello y saqué el expediente. El informe venía de las autoridades de Kibutz Elifaz, un pequeño asentamiento cercano a las minas de Timna, en el desierto del Arabá, al sur de Israel. El primer párrafo hablaba de un hombre que había asesinado a toda su familia. Era un crimen brutal, sí, pero al principio pensé lo mismo que cualquier otro habría pensado. Eso le compete a la policía, no a la iglesia. Cerré parcialmente la carpeta, como dando por terminado el asunto, pero Gabriel me pidió con la mirada que siguiera leyendo. Regresé al documento. La descripción detallada decía que el hombre había crucificado a su esposa y a sus hijos, sin distinción. Los cuerpos estaban sujetos a maderos improvisados dentro de la misma casa. Además, había pintado decenas de pequeñas cruces sobre la piel de las víctimas,
en brazos, torso y rostro. Al ser detenido, el sujeto caminaba desnudo por la calle, cubierto completamente de sangre, y en la mano sostenía la cabeza de una de sus víctimas. Cuando los agentes lo interrogaron, solo repetía que Dios se lo había ordenado. Ese solo detalle ya habría sido suficiente para helar a cualquiera, pero no era todo. El expediente incluía una página extra donde los policías explicaban que, durante su detención, el hombre habló en una lengua desconocida. Un oficial grabó algunos segundos con su teléfono y, junto con el informe, venía una transcripción hecha por un profesor local. Le pedí a Gabriel que pusiera el audio desde su dispositivo. Lo escuchamos juntos. La voz del detenido, alterada pero firme, repetía 72 Asurim Batatiyot. Luego, en otra parte del audio decía Pichu Lanu et Hashar. Gabriel, que domina lenguas antiguas, me tradujo sin dudar. Los 72 están encadenados en lo profundo. Y la segunda frase significaba abrid la puerta para nosotros. Eso fue lo que cambió por completo el sentido del caso. Ya no estábamos frente a un crimen cometido por locura o fanatismo religioso. Había algo más. Este tipo de secuencias habían ocurrido antes y créanme, era motivo suficiente para que la iglesia interviniera. Seguí leyendo el expediente. Días después de ese asesinato comenzaron a registrarse nuevos episodios en el mismo asentamiento. Varias personas, sin relación entre sí, tuvieron ataques, trances, crisis violentas y en muchos casos pronunciaron palabras en protohebreo. El patrón era el mismo. Mencionaban a los 72 como si recitaran una lista o una orden ajena a su voluntad. Algunos hablaban dormidos, otros despertaban gritando, otros atacaron a familiares sin razón aparente. Las autoridades estaban desconcertadas y el miedo ya comenzaba a extenderse entre los habitantes. En ese momento comprendimos que no podía tratarse de un caso aislado. La Santa Sede decidió entonces activar a la Ordo Silentium, una orden fundada en 1186 después de Cristo durante el papado de Urbano III, cuya tarea es localizar, contener y ocultar infestaciones demoníacas que puedan amenazar a comunidades enteras. Su existencia no se hace pública, pero ha intervenido en hechos que la Iglesia jamás reconoció oficialmente. Entre ellos están el Coro Negro de Marsella, 1702, y la Noche de las 40 Lenguas, en Ragusa, 1431. El caso conocido como el Coro Negro de Marsella, siempre lo menciono cuando alguien piensa que los brotes espirituales solo afectan a individuos aislados. En Marsella ocurrió lo contrario. Según los archivos de la Ordo Silentium, todo comenzó en una pequeña parroquia donde el coro infantil practicaba para la misa. Una mañana, sin previo aviso, los niños empezaron a cantar una melodía que nadie les había enseñado. La partitura original fue descartada y, aún así, cantaban al unísono palabras en una lengua muerta. El sacerdote local intentó detenerlos, pero los niños siguieron como si no escucharan. Testigos aseguraron que no paraban para respirar y que sus voces eran más graves de lo normal. El fenómeno se contagió, primero los monaguillos, luego los padres, después los fieles. En una semana, más de 200 personas repetían ese canto, día y noche. Lo más alarmante fue que todos entonaban la misma melodía, con el mismo tono y la misma letra, aunque no convivieran entre sí. El obispo pidió ayuda al Vaticano y la Ordo Silentium intervino en secreto. Nuestro archivo detalla que los cantos mencionaban alabanzas satánicas al Rey del Todo. Se cerraron templos, se dispersaron familias y se aplicaron rituales de contención. No hubo un exorcismo masivo, porque ese tipo de intervención no funciona en casos comunitarios. Se trabajó casa por casa, hasta que las voces cesaron. Los registros civiles borraron todo el asunto, y la historia nunca salió a la luz pública.
pero para nosotros quedó archivada como prueba de que cuando una voz no humana logra hacerse colectiva, un pueblo entero puede caer sin necesidad de violencia física. Marsella fue advertencia de lo que puede repetirse si no se actúa a tiempo. En cuanto a la noche de las 40 lenguas, yo no estuve presente durante el inicio, pero sí llegué a tiempo para ver el resultado de ese horror. Una joven de la aldea había desaparecido en el bosque. Su nombre era Caterina. La buscaron por 3 días, hasta que la encontraron de madrugada, desnuda, arañada, con la mirada perdida y el cuerpo en shock. No recordaba nada con claridad, pero repetía que una sombra con rostro la había tomado a la fuerza. Los médicos quisieron atribuirlo a trauma, pero sabíamos que había algo más. No había signos de abuso normal, no había cortes convencionales, ni desgarros propios de un ataque humano. Era otra cosa. 3 meses después, contra toda lógica, Caterina entró en labor de parto como resultado de lo que ocurrió en el bosque. Yo estuve allí. Gritaba que la criatura quería salir, aunque no era su hijo. Cuando el niño nació, la sala se quedó en silencio. Era un bebé completamente formado, imposible para tan poco tiempo de gestación. Pero lo imposible fue lo que vimos. El niño tenía el cuerpo cubierto de marcas negras que parecían tatuajes. No eran lunares o marcas sin forma. Eran marcas moldeadas de símbolos satánicos que en la sede conocemos a la perfección. Pero no había tinta, ni heridas, ni quemaduras. Era como si hubiese nacido ya marcado. Al abrir los ojos, lo más inquietante ocurrió. Sus iris eran púrpura, un color que jamás había visto en un recién nacido. Caterina se negó a cargarlo. Dijo que no era suyo, que aquello no debía existir. La criatura quedó bajo resguardo de la iglesia. Me dijeron que estaba en buenas manos, aunque nunca supe su destino final. A veces pienso en él. No sé si debo sentir alivio o miedo. En lo que respecta al caso de los poseídos de Israel, después de revisar a detalle lo que estaba ocurriendo, la orden decidió enviar a 3 de nosotros. El primero fue el padre Gabriel Moretti, experto en textos prohibidos, lenguas antiguas y sectas olvidadas. El segundo fue el padre Dmitry Volkov, veterano en rituales de contención y cierres espirituales en zonas afectadas. Y el tercero fui yo, padre Alonso Herrera, exorcista con más de 10 años enfrentando fenómenos de posesión y brotes espirituales en distintos países. Nuestra misión era clara y directa: viajar a Elifaz, verificar si el fenómeno era auténtico y, en caso de confirmarlo, decidir si el lugar debía ser silenciado por completo. Pasé el resto del día leyendo cada página del expediente, una por una, mientras Gabriel hacía llamadas y Dmitry revisaba el equipo básico de intervención. No llevamos objetos espectaculares ni reliquias para impresionar a nadie. En nuestra labor, lo principal siempre es la información clara, la mente fría y la coordinación. Esa noche, antes de partir, volví a escuchar en mi mente las palabras del audio. Los 72 están encadenados en lo profundo. Abrid la puerta para nosotros. No eran frases improvisadas. Había intención. Había una referencia directa a algo que no era humano. Guardé mis cosas y me preparé para el viaje. Sabía que lo que encontraríamos en ese lugar podría marcar un antes y un después en nuestra labor. A la mañana siguiente reuní los informes, anotaciones y reportes que habíamos obtenido tras nuestra llegada. Nuestra prioridad era obtener acceso directo a todo lo que hubiera sido enviado desde Israel a Roma, así que solicitamos los archivos de la diócesis local y cualquier copia de la información policial. Mientras yo organizaba los datos, Gabriel preparó una llamada cifrada con los archivistas del Vaticano, y Dmitry revisó el maletín de contención, colocando sobre la mesa solo lo esencial: agua bendita, sal exorcizada, una estola, el ritual abreviado y una libreta para notas inmediatas. A esa hora, nuestra posición era la misma:
Teníamos hipótesis, pero nada en firme. No sabíamos qué había detonado el influjo en el kibutz, así que necesitábamos pistas sólidas. A media mañana se abrió la comunicación con Roma. En la pantalla apareció un archivista que ya conocíamos. No perdió tiempo. Al cruzar nuestros reportes con sucesos recientes de la zona, había surgido una coincidencia grave. Su primera frase clara fue esta: hace 6 meses se abrió un pasadizo no registrado en un complejo minero atribuido al rey Salomón. Nos quedamos en silencio. El archivista proyectó documentos con sellos oficiales e informes de un equipo israelí. La apertura había revelado una cavidad sellada, que ellos llamaron cámara secundaria sin catalogar. En el reporte se mencionaban comportamientos extraños en 2 arqueólogos poco después de abrir la cueva. El contacto con Roma no surgió por vías religiosas, sino académicas. Uno de nuestros colaboradores monitorea publicaciones y alertas científicas en tiempo real. El archivista fue claro: esta información aún no debía filtrarse al público. Solicité copias de todos los archivos. El archivista las envió, junto con una advertencia. Además, poseía material no canónico, que podría ayudarnos a comprender la magnitud del hallazgo. Autorizamos la visualización, y en la pantalla aparecieron escaneos de un mapa y fragmentos apócrifos. No eran parte de la doctrina reconocida por la Iglesia, pero su antigüedad quedaba fuera de toda duda. En ellos se señalaba la existencia de una cárcel subterránea creada para custodiar entidades que Salomón no había destruido, sino encadenado. Los textos mencionaban un anillo pintado en la roca como sello de cierre, y una frase subrayada por el archivista llamó especialmente nuestra atención: el sello prevalecerá mientras el anillo permanezca íntegro. Pedí las fechas exactas. Confirmó que la cámara había sido abierta 6 meses atrás y que poco después comenzaron los primeros episodios en el kibutz de Elifaz. No era prueba definitiva, pero la correlación temporal era clara. Con ese dato, trazamos nuestro plan inmediato. 1. Localizar al arqueólogo responsable. 2. Obtener una descripción directa del hallazgo. 3. Confirmar si existían fotografías del símbolo. 4. Verificar con nuestros propios ojos la cámara y el sello. Dimitri gestionó el acceso al sitio. Gabriel rastreó el paradero del arqueólogo. Yo preparé preguntas concretas, evitando cualquier debate teórico inútil. Horas más tarde supimos su nombre: Dr. Eliav Ben Noam, quien había abandonado la excavación pocos días después de la apertura. Aceptó recibirnos en un edificio cercano a Eilat. Fuimos los 3. Entramos a una sala pequeña. El doctor tenía el rostro pálido y las ojeras marcadas. No extendió la mano. Se limitó a sentarse. Le expliqué que no éramos prensa ni autoridades civiles. Solo necesitábamos entender qué había encontrado su equipo. Sin rodeos, describió lo ocurrido. Siguiendo una ruta ya explorada, detectaron una pared con densidad distinta. Golpearon la roca y sonó hueca. Retiraron material y aparecieron los restos de una cámara sellada. No había restos humanos ni objetos, solo una pared frontal con un círculo pintado, que él describió como un anillo. Alrededor del trazo había inscripciones. No eran talladas, sino pintadas con un pigmento que no pudieron identificar. La intención inicial del equipo era documentar al día siguiente con mejor iluminación. Pero esa noche ocurrió lo extraño. Un técnico sufrió dolor de cabeza y presión en los oídos. Otro abandonó la excavación de manera abrupta. A la mañana siguiente la tensión entre los trabajadores era evidente. Discusiones por motivos menores, insomnio y ansiedad generalizada. Ben Noam dejó el proyecto poco después, convencido de que algo allí no debía haber sido abierto. Le pregunté si tenía fotos. Respondió que estaban bajo resguardo y no podía entregarlas, pero aceptó dibujar el símbolo de memoria. Con trazo tembloroso esbozó un círculo con una interrupción clara en un punto del anillo y varias marcas alrededor.
Dimitri fotografió el boceto y agradecimos su cooperación. Ya teníamos pruebas suficientes para pasar a la inspección visual. Coordinamos el acceso con el guía del área y salimos temprano hacia Timna. Nuestra misión era únicamente ver, sin entrar en maniobras ni rituales. Al llegar, el sitio estaba delimitado con cintas. Caminamos hasta el perímetro autorizado. Desde allí, iluminando con lámparas, se distinguía la pared donde se había abierto la cavidad. Dimitri me indicó con la mirada la figura, un círculo pintado, deteriorado por el tiempo, rodeado de símbolos. El trazo estaba quebrado en un punto, igual que en el boceto del doctor. Tomé mi libreta y registré la observación tal cual. Círculo pintado, caracteres alrededor, fractura visible, pigmento oscuro, sin relieve. No añadí interpretaciones. Antes de retirarnos, comparé de nuevo el boceto, el mapa apócrifo y el símbolo de la pared. Las coincidencias eran incuestionables. El anillo como sello, los símbolos como barrera y la fractura como punto crítico. En ese momento llegó un mensaje de Roma, traducción tentativa de algunos caracteres, junto con la advertencia final. El sello permanece mientras el anillo esté completo. Guardé la nota. Dimitri cerró el maletín. Gabriel apagó la lámpara. No discutimos teorías. Ese no era el paso correspondiente. Ese día solo debíamos constatar el hecho. El símbolo era real. El sello estaba deteriorado y su ruptura coincidía en tiempo con el brote en el kibutz. De regreso en la sala de trabajo, elaboré el informe oficial para Roma. Los puntos principales quedaron registrados. La cámara había sido abierta 6 meses atrás. Existía un símbolo en forma de anillo en la pared. La pintura mostraba una fractura. La fractura coincidía con lo descrito en los fragmentos apócrifos. El brote en el kibutz comenzó poco después de esa apertura. Concluí el reporte con una sola recomendación operativa: estudiar un protocolo de sellado. No añadí comentarios adicionales. Guardé el cuaderno y cerré la sesión. Antes de apagar la luz, observé por última vez la foto del sello. Era áspero, envejecido, pero aún lo bastante claro para entender su función original. Habíamos visto con nuestros propios ojos la evidencia de algo que nunca debió quedar expuesto. Esa constatación era el final de nuestra segunda etapa. Ya no investigábamos un rumor, investigábamos un sello roto, y mañana sería el día en donde veríamos qué había allá abajo. Bajamos al sitio a primera hora, sin cámaras, sin curiosos ni distracciones. Solo estábamos nosotros 3, Gabriel, Dimitri y yo, acompañados por un guía y 2 operarios que se mantuvieron a distancia. Llevábamos únicamente el material indispensable para el ritual. Sal exorcizada, agua bendita, el ritual abreviado, los fragmentos apócrifos marcados en rojo y una lámpara principal. No improvisaríamos nada. Habíamos repasado la secuencia la noche previa, línea por línea. Entramos a la cámara. El ambiente era el mismo que la primera vez: aire frío, polvo viejo y silencio denso. El anillo seguía en la pared, con la pintura desgastada y la misma fractura marcando el punto débil del sello. Nadie mencionó teorías ni especulaciones. Cada uno sabía exactamente qué hacer. Yo dirigiría la lectura, Gabriel respondería las líneas del texto, y Dimitri sostendría el perímetro con sal y agua siguiendo un patrón circular en el suelo. Dimitri comenzó tirando la primera línea de sal desde el acceso, formando un semicírculo frente al sello. Luego marcó con tiza 4 puntos para colocar los paños de contención. Gabriel se hincó con los fragmentos en las manos, y yo señalé el inicio. Las primeras oraciones fueron en latín, breves pero firmes. Después dimos paso a las líneas apócrifas. No eran exorcismos, sino fórmulas de contención, casi como instrucciones técnicas. Yo marcaba el ritmo. Gabriel respondía. Dimitri rociaba agua en cuanto caía cada respuesta. En la tercera ronda noté el primer detalle extraño.
Dimitri se detuvo por un segundo, como si hubiera escuchado algo. Dijo que estaba bien y continuamos. En la cuarta ronda, cuando Gabriel señaló la fractura del anillo, Dimitri se tocó la sien. No dijo nada, solo siguió, pero registré el gesto mentalmente. La secuencia exigía 6 vueltas completas, con pausas mínimas cada 2. En una de esas pausas, Dimitri susurró que escuchaba un zumbido detrás de la roca. Le pedí que no rompiera la formación. Gabriel siguió leyendo sin levantar la vista. En la quinta vuelta, Dimitri murmuró algo que no entendimos, y después quedó fijo mirando la fractura del anillo. Lo toqué del hombro y reaccionó, aunque lento, como si lo hubieran sacado de un pensamiento profundo. Aún así, no detuve nada. No podíamos cortar el ritual a la mitad. Empezamos la última ronda con la concentración exacta que habíamos practicado. La secuencia final requería 3 acciones simultáneas: lectura, aspersión y contacto con la roca usando los paños. Gabriel leyó las líneas finales. Yo cerré con la oración corta en latín, y Dimitri presionó los paños sobre los puntos marcados. Justo cuando hice el signo final en el aire, ocurrió el único fenómeno físico de toda la jornada. Un golpe seco dentro de la pared, como un crujido interno. Ni palabra, ni grito, ni viento. Solo un golpe. No reaccionamos con sobresaltos. Era más importante cerrar el acto correctamente. Terminamos la oración y dimos por concluido el ritual. Dimitri bajó la lámpara con movimientos lentos. Gabriel guardó los fragmentos y yo recogí la sal sobrante. No había nada más que hacer en ese sitio. Antes de irnos, me acerqué a pocos centímetros del anillo. La fractura seguía ahí, sin cambios visibles. Tomé una única foto y salimos. En la salida, el guía preguntó si había funcionado. Respondí solo. Terminamos la parte que nos corresponde. El regreso a la camioneta fue silencioso. Yo repasaba el golpe en la roca. Podía ser cualquier cosa, incluso algo natural en la estructura. No había forma de saberlo. De vuelta en nuestra sala de trabajo redactamos el informe de campo, describiendo cada paso del ritual, el sonido interno y la falta de incidentes visibles fuera de eso. Añadí una nota honesta. No existe confirmación objetiva de sellado, solo descenso notable de tensión ambiental. Enviamos el paquete a Roma con la foto, las marcas del suelo y el registro del perímetro. La primera señal de cambio no vino de la cámara, sino del kibutz. Esa noche no hubo gritos ni episodios violentos. Al día siguiente, los pacientes que antes sufrían crisis durmieron sin convulsiones ni sonambulismo. Varias familias agradecieron discretamente. No dimos misa ni reuniones. No era nuestra función. Simplemente tomamos nota. Al cumplir 24 horas sin eventos, reportamos una disminución clara de la actividad paranormal. Con el kibutz recuperando la calma, esperábamos concentrarnos en cerrar el expediente, pero el problema vino desde adentro de nuestro propio grupo. Dimitri no estaba bien. Se quejaba del mismo zumbido. Dormía poco. Respondía lento. La tercera noche Gabriel lo escuchó murmurar dormido, como si hablara con alguien. Lo despertamos empapado en sudor. Él insistió en que no recordaba nada. A la mañana siguiente lo encontré en el pasillo, mirando fijamente la pared, sin responderme hasta después de varios llamados. Mientras el kibutz se normalizaba, Dimitri empeoraba. Roma nos envió la orden de retorno argumentando fase de contención satisfactoria. Antes de partir pasamos una última vez frente al acceso. Todo estaba igual, cintas, polvo, calor. Dimitri solo miraba el túnel, con ojeras profundas. Volvimos a Roma y lo entregamos directamente al equipo médico de la orden. Gabriel y yo firmamos el cierre operativo. Ritual completado. Disminución de episodios. Sello estable a la vista. Vigilancia recomendada. Después pedí informes sobre Dimitri. Los primeros reportes médicos hablaban de agotamiento y cefalea. Luego añadieron respuestas lentas, insomnio y conducta retraída.
Más tarde, resistencia a rezar y mayor molestia con sonidos agudos. Los especialistas evitaron usar palabras definitivas, pero yo lo anoté en mi libreta con claridad. Dimitri no volvió a la normalidad. Solicité regresar a verificar el sitio. La respuesta fue negativa. Desde Israel enviaron un resumen. Ni un nuevo caso, ni un ataque, ni voces. Todo en calma. El sello seguía estable, según el guía. Entre comillas, pensé. Habíamos usado fragmentos incompletos y traducciones parciales. Sellamos, sí, pero sin comprender del todo qué cerramos. Busqué a Dimitri 2 veces. La segunda vez apenas articuló palabras. Antes de irme murmuró, «No abras, ya está dentro». Y luego guardó silencio. Mi informe final fue simple. El kibutz está en paz. La cámara está cerrada y vigilada. Uno de los operativos sigue bajo tratamiento y no mejora. Sin teorías, sin adornos, sin conclusiones falsas. Termino con la única certeza real. El ritual cambió algo. Bastó para detener los incidentes. Eso es lo que se ve desde afuera. Pero internamente sabemos que no entendimos el sello por completo. No sabemos si realmente blindamos la prisión o solo tapamos la grieta. A veces basta, a veces no. Esta vez bastó por ahora.